Transformé la cabaña de mis abuelos en un exitoso resort. Mi prima quiso reservarlo gratis y ahora toda la familia me ataca por no cancelar otras reservas. Tenía 30 años cuando todo esto empezó, pero la historia realmente se remonta a mucho antes. Cuando tenía 13, mi madre decidió que era mejor enviarme a vivir con mis abuelos en una cabaña en las montañas de Colorado. Según ella, necesitaban ayuda con la propiedad, pero siempre sospeché que en realidad no quería lidiar con un adolescente problemático. No era un mal chico, solo inquieto, siempre metido en problemas, siempre explorando donde no debía. Lo que en la ciudad significaba problemas con vecinos y maestros, en las montañas se convirtió en aventuras, aprendizaje y responsabilidad. Mis abuelos tenían un terreno enorme con vistas impresionantes, bosques densos y un lago que parecía sacado de una postal. También tenían caballos, perros, y un pequeño refugio de animales rescatados. Más importante aún, me dieron la estabilidad y el cariño que mi madre nunca pudo brindarme. Mi abuelo era un hombre de pocas palabras pero con sabiduría infinita. Me enseñó a trabajar la tierra, a construir con mis propias manos y a apreciar la vida sencilla. Mi abuela, por otro lado, era pura calidez, siempre cocinando para todo aquel que pasara por la cabaña. Cualquier persona que necesitara ayuda sabía que en su mesa nunca faltaría un plato de comida caliente. Con los años, la cabaña y el terreno se convirtieron en mi hogar, y aunque mis hermanas venían a visitarme de vez en cuando, yo nunca volví a vivir con mi madre. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, la conversación era incómoda y fría. Las cosas cambiaron drásticamente hace 5 años cuando mis abuelos fallecieron con apenas unos meses de diferencia. Fue un golpe durísimo, pero lo que siguió después fue aún peor. Al leer el testamento, descubrí que me habían dejado la propiedad a mí, mientras que mis hermanas y mi madre recibieron dinero y otros bienes. No fue que los abuelos quisieran desheredarlas, simplemente creyeron que yo valoraría y mantendría el terreno mejor que nadie. Mi madre, por supuesto, explotó en furia. Ese lugar nos pertenece a todos, dijo, a pesar de que no había puesto un pie allí en más de 2 décadas. Pero el testamento era claro, y no había vuelta atrás. En los siguientes años, decidí transformar la cabaña en algo más grande, un homenaje a mis abuelos. Invertí mis ahorros y parte del dinero que dejaron en arreglarla, modernizarla sin perder su esencia rústica y convertirla en un resort de montaña. El negocio creció rápidamente, entre el turismo y la gente que buscaba retiros naturales, pronto se convirtió en un destino exclusivo. No solo eso, sino que organicé una especie de evento semanal donde la comunidad podía reunirse, justo como lo hacían mis abuelos. Pero claro, cuando algo se vuelve exitoso, siempre hay alguien que quiere aprovecharse. Mi prima, con quien tenía una relación cordial pero distante, se comprometió hace unos meses. No habíamos hablado demasiado en años, pero una noche me llamó de la nada, emocionada. Me dijo que no podía imaginar un lugar más hermoso para su boda que la propiedad de los abuelos. Le respondí con gusto que me encantaría recibirla, pero que debía confirmar la fecha cuanto antes, ya que el resort tenía reservas con meses de antelación. Le expliqué que era un negocio, que debía respetar las reservas existentes, pero que si me avisaba con tiempo, intentaría acomodarla. Ella dijo que lo entendía, que me enviaría un mensaje con la fecha. Nunca lo hizo. Pasaron los meses y con la temporada alta acercándose, el calendario de reservas se llenó por completo. Como cualquier negocio exitoso, había clientes que habían planeado con anticipación, hecho sus depósitos y confiaban en que su evento se llevaría a cabo sin problemas. Hasta que recibí una invitación por correo. Ahí estaba, impresa con letras doradas, la invitación a la boda de mi prima, en mi resort, con una fecha que jamás me había confirmado. El problema era obvio, esa fecha ya estaba reservada. No por un cliente cualquiera, sino por una pareja que había hecho su depósito hacía más de un año. Llamé a mi prima de inmediato. Oye, ¿qué pasó con la fecha? Nunca me la confirmaste. Su respuesta me dejó helado. Pensé que no habría problema. Después de todo, es la propiedad de la familia. Sí, pero es un negocio, prima. Esa fecha ya está reservada desde hace un año. Ahí fue cuando su tono cambió. ¿No puedes hacer algo? Es mi boda. Respiré profundo y traté de mantener la calma. Me encantaría ayudarte, pero ya hay una reserva confirmada. No puedo cancelarles así nada más. Entonces llegó la bomba. Bueno, ya enviamos las invitaciones. La gente ya sabe que la boda será ahí. No hay vuelta atrás. En ese momento, mi paciencia se agotó. Eso no es mi problema, prima. Tú tenías que haberme confirmado antes. Se puso a llorar, diciéndome que estaba arruinando su boda, que los abuelos estarían decepcionados, que la familia tenía que estar por encima del dinero. Pero yo no podía simplemente echar a la pareja que había reservado con tiempo.
Y ahí fue cuando la verdadera tormenta comenzó. Porque mi prima no iba a aceptar un no tan fácilmente. Primero, empezaron los mensajes de texto. Luego, las llamadas de familiares. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu prima? Eres un egoísta. Ese lugar era de la familia. No pasó mucho tiempo antes de que la situación escalara. Los mensajes y llamadas no paraban. Primero era solo mi prima rogándome que hiciera algo, pero cuando vio que no cedía, comenzaron los ataques de mi tía, mis otros primos e incluso mi propia madre. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Fue lo primero que me dijo mi madre en una llamada que llegó a las 6 de la mañana. Yo, todavía medio dormido, traté de explicarle la situación. Mamá, esto no es solo una casa, es un negocio. No puedo simplemente cancelar un evento de otra pareja que hizo todo bien y reservó con tiempo. Ella ni siquiera dejó que terminara. Pero es tu prima. Tu propia sangre. ¿De verdad vas a dejar que unos extraños se casen ahí mientras ella tiene que buscar otro lugar a última hora? Ella tuvo meses para confirmarme la fecha. Nunca lo hizo. No seas un idiota. Si tus abuelos estuvieran vivos, estarían avergonzados de ti. Eso sí que me dolió. Pero no me dejó responder. Solo colgó con un bufido de desprecio. Al principio, pensé que eso sería todo, pero no tardé en darme cuenta de que mi prima había llevado su berrinche a otro nivel. Las reseñas falsas comenzaron a aparecer en Internet. De la noche a la mañana, mi resort pasó de tener una calificación impecable a estar lleno de comentarios como: servicio terrible. El dueño es grosero y no tiene respeto por la familia. Reservamos aquí y nos cancelaron a última hora sin darnos explicación. Cuidado con este negocio fraudulento. Lugar hermoso, pero manejado por una persona sin corazón que arruina bodas de familiares. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Llamé a mi prima de inmediato. ¿Estás escribiendo reseñas falsas en mi negocio? Ella no intentó negarlo. Bueno, es que estoy dolida, y la gente tiene que saber qué tipo de persona eres. No lo podía creer. ¿Sabes lo que estás haciendo? Esto es difamación. Podría denunciarte legalmente. Se rió. ¿Y qué? ¿Vas a demandar a tu propia prima? Vamos, nadie te va a tomar en serio. Ese fue el momento en el que entendí que esto no se resolvería con lógica. Mi prima no quería una solución, quería venganza. Pero lo peor todavía estaba por venir. La amenaza de la boda ilegal. Días después, mientras trataba de calmar el desastre de las reseñas falsas, recibí un mensaje de texto de uno de mis empleados. Oye, ¿sabes que la prima está diciéndole a la gente que la boda sigue en pie? Me congelé. Le pedí más detalles y me envió capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp donde mi prima estaba asegurando que todo estaba arreglado, que no había problema y que todos podían asistir al resort como estaba planeado. No solo estaba mintiendo, sino que estaba organizando una boda en mi propiedad sin mi permiso. La llamé de inmediato. ¿Qué demonios estás haciendo? Esta vez su voz sonaba más tranquila, casi como si hubiera esperado mi llamada. Nada de lo que debas preocuparte. ¿Estás diciendo que la boda sigue en pie? Bueno, técnicamente es nuestra propiedad, ¿no? No, no es tu propiedad. Es mi negocio. Y si intentas hacer algo ahí sin mi permiso, te meterás en un gran problema. PFFT. No vas a llamar a la policía contra tu propia familia. Pero ahí estaba equivocada. Porque ya estaba considerando seriamente hacerlo. No iba a tolerar que mi prima simplemente tomara el lugar como si le perteneciera. Así que envié un mensaje claro a toda la familia en un chat grupal. Para todos los que han estado involucrados en este caos, el resort es un negocio, no un patio trasero para reuniones familiares. Si mi prima y sus invitados intentan entrar sin permiso el día de su boda, tendré que llamar a las autoridades por invasión de propiedad. No me importa si somos familia, lo que están haciendo es ilegal. Las respuestas no tardaron en llegar. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu propia familia? Esto es una traición. Tu abuela estaría llorando en su tumba si supiera cómo nos tratas. Pero, para mi sorpresa, también hubo algunos mensajes privados de familiares que entendían mi punto. Mi hermana menor, con la que no hablaba mucho, me escribió. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Sé que esto es difícil, pero mantente firme. No pueden tratarte así. Eso me dio un poco de fuerza. Mi prima, sin embargo, no se rendía. La boda estaba a solo 2 semanas, y estaba claro que iba a intentar salirse con la suya. Así que decidí preparar un plan. Si creía que podía aparecer con 200 personas y simplemente ocupar mi resort como si fuera suyo, estaba muy equivocada. Sabía que no podía confiar en que simplemente respetara mi decisión, así que tomé medidas drásticas. Contraté seguridad privada para ese fin de semana. No iba a dejar que la situación se saliera de control. Notifiqué a las autoridades locales sobre la posibilidad de que intentaran invadir la propiedad. Me aseguraron que si alguien entraba sin permiso, podría presentar una denuncia inmediata.
Informé a la pareja que se había reservado sobre la situación. No quería que ellos se vieran afectados por el drama, así que me aseguré de que estuvieran al tanto y de que su evento fuera absolutamente seguro. Aún así, algo dentro de mí me decía que mi prima no se iba a rendir tan fácil. Y no me equivoqué. Porque el día antes de la boda, recibí una llamada que lo cambió todo. Mi tía estaba al teléfono, y sonaba más seria que nunca. Escucha, no sé qué está pasando con tu prima, pero tienes que saber esto. Tomé aire. ¿Qué cosa? Ella está diciendo que, pase lo que pase, van a aparecer con todos los invitados en el resort mañana y hacer la boda de todas formas. Me quedé en silencio. Mi propia prima estaba planeando irrumpir en mi propiedad con cientos de personas, sin importar las consecuencias, y ahí fue cuando supe que no había otra opción. El día de la boda amaneció con un sol radiante y un aire tenso que se podía cortar con un cuchillo. Desde las 6 de la mañana, mis empleados estaban en alerta máxima. Sabíamos que mi prima y su ejército de invitados podían aparecer en cualquier momento, convencidos de que la sangre era suficiente para ignorar contratos, reservas y lógica básica. La seguridad que había contratado ya estaba en posición, y había hablado con el departamento del sheriff local. No era que quisiera que esto llegara a ese punto, pero después de todo el acoso, las amenazas y las mentiras, ya no se trataba solo de una disputa familiar. Era una invasión a mi propiedad y un atentado contra mi negocio. A las 10 de la mañana, los primeros invitados comenzaron a llegar. Parecían confiados, estacionándose como si nada en el área de recepción. No parecían preocupados en lo absoluto, lo cual confirmaba lo que mi tía me había dicho. Mi prima les había asegurado que todo estaba arreglado, que yo había cedido y que la boda estaba autorizada. Pero no era así. En cuanto la primera oleada de autos llegó, la seguridad intervino. Lo siento, pero este evento no está autorizado, dijo uno de los guardias a un grupo de invitados que intentaban entrar a la propiedad. ¿Cómo que no? La novia nos dijo que todo estaba bien, dijo una mujer con un vestido azul, claramente molesta. Bueno, la novia les mintió. Este es un negocio privado y no hay ninguna boda registrada hoy para ella. Algunos invitados se enojaron, otros se confundieron. Pero el verdadero escándalo comenzó cuando, alrededor del mediodía, mi prima llegó con su prometido, su madre, mi tía, y varios familiares más, vestida con un traje de novia blanco impecable. Bajó de su auto con una enorme sonrisa, sosteniendo su ramo como si nada estuviera mal. «Tú», gritó al verme cerca de la entrada principal. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Crucé los brazos, completamente calmado. «Podría preguntarte lo mismo. Te dije que no podías hacer esto». Se rió con desdén y agitó la mano, como si mis palabras fueran irrelevantes. «Eres tan dramático. Es una boda, no un crimen. Si intentas forzar tu entrada a mi propiedad con cientos de personas, sí, es un crimen». En ese momento, un par de mis empleados se acercaron, bloqueando la entrada. La seguridad también tomó posición detrás de mí. No íbamos a dejar que entraran. Mi prima miró a su alrededor y, por primera vez, se dio cuenta de que yo iba en serio. ¿Qué es esto? ¿Guardias de seguridad? ¿Para evitar que mi propia familia entre a un lugar que pertenece a nuestra sangre? Pertenece a mí. Punto. No tienes derechos sobre él. Las risas de su prometido se detuvieron cuando vio que las cosas no iban en su favor. Mi tía, su madre, intentó tomar el papel de mediadora. Vamos, no tiene que ser así. La familia es lo más importante. ¿Realmente quieres arruinar este día para tu prima? Solté una carcajada amarga. ¿Yo arruinar su día? Después de todas las mentiras, el acoso, las reseñas falsas y la manipulación, ella lo arruinó sola. Mi prima empezó a llorar, pero algo me decía que esas lágrimas no eran de tristeza, sino de rabia. No puedes hacerme esto. Todo está listo. Los invitados ya están aquí. Los abuelos estarían tan decepcionados de ti. Respiré hondo. No traigas a los abuelos a esto. Porque si estuvieran vivos, estarían avergonzados de cómo te estás comportando. Fue entonces cuando cometió su gran error. Intentó pasar a la fuerza, jaló su vestido y trató de avanzar entre los empleados, empujando a una de las chicas que trabajaba en la recepción. Y ahí fue cuando intervino la seguridad. Le bloquearon el paso inmediatamente. Si no te retiras, vamos a llamar a la policía. Pero ella estaba completamente fuera de control. No. Esto es injusto. No voy a permitirlo. Y ahí mismo, enfrente de todos sus invitados, mi prima se lanzó al suelo y empezó a gritar y llorar como una niña de 5 años en medio de un berrinche. La gente se quedó en silencio. Su prometido, avergonzado, trató de levantarla, pero ella se sacudió y lo empujó. Y en ese momento supe que la batalla había terminado. No necesitaba llamar a la policía. Ella sola se había humillado en público. Los invitados, incómodos, empezaron a alejarse.
Algunos entraron en sus autos y se fueron en silencio. Otros la miraban con horror. Su prometido, rojo de la vergüenza, se acercó a mí y murmuró: «Lo siento. No tenía idea de que esto iba a pasar así». No respondí. No me importaba. Mi prima, con su vestido ahora sucio de tierra y con el maquillaje corriendo por su cara, finalmente entendió que había perdido. Se levantó lentamente, sin dignidad, sin palabras. Su madre la tomó del brazo y la arrastró de regreso al auto. Y así, su boda ilegal terminó antes de empezar. Las siguientes semanas fueron interesantes. Las reseñas falsas desaparecieron. No porque mi prima las hubiera borrado, sino porque después de que subí los vídeos de seguridad a mi página y redes sociales, exponiendo todo lo que había pasado, la gente empezó a bombardear las reseñas con apoyo hacia mí y a reportar los comentarios falsos. Mi madre no me volvió a hablar. Después de su intento de hacerme sentir culpable, simplemente decidió cortarme de su vida. No me sorprendió. El prometido de mi prima la dejó. Sí, tal como lo lees. Después del desastre de la boda, él terminó con ella. Supongo que darse cuenta de que su novia era capaz de semejante locura lo hizo reflexionar sobre su futuro con ella. Algunos familiares me apoyaron en privado. No muchos, pero algunos primos y tíos me escribieron para decirme que entendían mi posición. Aparentemente, mi prima tenía fama de hacer berrinches y exigir cosas, y esta vez, simplemente le salió mal. ¿Me duele haber tenido que enfrentarme así a mi propia familia? Claro. Pero si hay algo que aprendí de mis abuelos, es que la familia no son solo las personas con las que compartes sangre, sino aquellas que te respetan. Mi prima, mi tía y mi madre no me respetaron. Así que no les debía absolutamente nada. Y si eso significaba que tenía que ser el villano para algunos, entonces que así sea. Pero una cosa era segura, jamás permitiría que alguien, por más familia que fuera, volviera a aprovecharse de mí. Tras el desastre de la boda fallida, pensé que todo se calmaría, pero me equivoqué. Si bien mi prima había sido humillada públicamente y su prometido la había dejado, la guerra familiar no había terminado. Porque cuando las personas no pueden aceptar sus errores, hacen lo que sea para culpar a los demás. La venganza de mi madre. Semanas después de la boda, recibí una llamada de un número desconocido. «Hola», dije, sin reconocer la voz al otro lado. «¿Cómo puedes seguir con tu vida como si nada hubiera pasado?» Era mi madre. Y sonaba más fría que nunca. «Mamá, no tengo tiempo para esto. Si vas a seguir atacándome por lo de la boda, mejor ahórratelo. Tu prima tuvo que cancelar todo porque tú decidiste arruinarle la vida». «No, mamá. Ella arruinó su propia vida. Y lo sabes». Ella se quedó en silencio un momento. Luego suspiró y dijo: «Siempre has sido un egoísta. Desde que eras un niño. Nunca pensaste en los demás». Respiré profundo, sintiendo como la rabia se acumulaba en mi pecho. «¿En serio? ¿Me estás diciendo eso después de que mi prima intentó meterse a mi propiedad como si fuera suya? Esa propiedad pertenece a la familia. Deberías haber dejado que se casara ahí sin tantos problemas». «No, mamá. Pertenece a mí. Y si no puedes aceptar eso, entonces no tenemos nada más que hablar». Y colgué. Desde ese momento, mi madre dejó de existir para mí. Lo siguiente que supe de mi prima fue gracias a mi hermana menor, la única persona de la familia que aún mantenía contacto conmigo. «Oye», me dijo por teléfono una noche, «no sé si te importe, pero prima está pasando por un momento difícil». Rodé los ojos. «¿Difícil?». Ella misma se lo buscó. «Lo sé, pero es peor de lo que crees». «¿Qué pasó?». Mi hermana suspiró. «Bueno, su prometido la dejó después de la boda fallida. Dice que no puede casarse con alguien que no respeta los límites de otras personas». No me sorprendió. No solo eso. Perdió un montón de dinero. Reservas, depósitos, todo. No tiene cómo recuperarlo. Tampoco es mi problema. Sí, lo sé. Solo pensé que quería saberlo. Mi hermana hizo una pausa, luego dijo: «También la despidieron de su trabajo». Eso sí me sorprendió. «¿Qué? ¿Por qué?». Al parecer, la empresa donde trabajaba vio los vídeos de seguridad que publicaste y decidió que no querían a alguien así representándolo. Tuve que sentarme. No esperaba que la situación llegara tan lejos. Entonces, perdió todo. Sí. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Ahora está diciéndole a la familia que todo esto es tu culpa. Me eché a reír. ¿Mi culpa? Ella fue la que trató de meterse a mi propiedad a la fuerza. Sí, pero ya sabes cómo es la familia. Están buscando a alguien a quien culpar. Y adivina qué, tú eres el villano perfecto. Me estaban convirtiendo en el enemigo. El paria. El rumor que lo cambió todo. Lo que pasó después fue un golpe bajo, incluso para los estándares de mi familia. Empecé a notar que algunos amigos en común y conocidos de la comunidad comenzaban a actuar raro conmigo.
Las interacciones eran tensas, las conversaciones cortas, hasta que un día, un viejo amigo me escribió: «Oye, hermano, quería hablar contigo sobre algo que está circulando». «¿Qué cosa?», pregunté, sin tener idea de lo que venía. Lo que me dijo me dejó sin palabras. Mi madre y mi prima habían comenzado un rumor de que yo había recibido la propiedad de mis abuelos por fraude, diciendo que los había manipulado para dejarme todo y que había engañado a mis hermanas y a mi madre en la herencia. Básicamente, me pintaron como un estafador codicioso que se aprovechó de dos ancianos. No lo podía creer. Sabía que me odiaban en ese momento, pero ¿inventar una mentira como esa? No me iba a quedar de brazos cruzados. Contacté a mi abogado. Le expliqué la situación y le pedí que me ayudara a limpiar mi nombre. Publiqué copias del testamento. En un largo post en redes sociales, mostré las pruebas legales de que mis abuelos habían decidido por voluntad propia dejarme la propiedad. Esposé a mi prima y a mi madre. Sin insultarlas directamente, conté la verdad de todo lo que había pasado: la boda ilegal, las reseñas falsas, la manipulación. Las reacciones fueron instantáneas. Los amigos que habían comenzado a dudar de mí vieron la verdad. La comunidad, que siempre había respetado a mis abuelos, se puso de mi lado. Los rumores murieron rápidamente, pero lo más impactante fue que, con la verdad expuesta, la familia dejó de defender a mi prima y a mi madre. Habían perdido. Mi madre intentó llamarme una vez más después de todo esto. No respondí. Me dejó un mensaje de voz. «No sé cómo puedes dormir en las noches sabiendo que destruiste a tu propia familia». Lo escuché, lo borré, y nunca más volví a contestarle. Porque al final, no fui yo quien destruyó a la familia. Ellos mismos lo hicieron. Después de toda la locura que había pasado, pensé que finalmente podría respirar tranquilo. Pero si había aprendido algo de esta historia, era que mi madre y mi prima no sabían perder. Aunque los rumores se habían derrumbado con las pruebas que expuse, y la comunidad finalmente vio la verdad, mi familia aún no estaba lista para aceptar su derrota. Y así comenzó la fase final del drama, el boicot silencioso. Poco después de que el escándalo se calmara, noté que las reservas en mi resort comenzaron a disminuir. Al principio, pensé que era solo una fluctuación normal en el negocio, pero luego comencé a recibir mensajes preocupantes de clientes potenciales. «Oye, hemos escuchado que tu negocio no trata bien a la familia y cancela eventos sin aviso. No estamos seguros de querer reservar aquí. Vi en un grupo de Facebook que tu negocio es poco confiable. ¿Es cierto? Alguien me dijo que el lugar no está bien manejado y que tiene problemas legales». Mi madre y mi prima habían pasado al siguiente nivel. Ya no solo intentaban destruir mi reputación en redes, sino que ahora estaban hablando mal de mi resort en grupos privados y tratando de convencer a la gente de que no reservara. Y lo peor es que lo estaban logrando. Durante un par de semanas, las reservas bajaron un 40%. Era una guerra silenciosa, pero no tenía dudas de que ellas estaban detrás. Pero lo que no sabían, es que yo estaba preparado para esto. No iba a dejar que su resentimiento afectara el legado de mis abuelos. Así que ideé un plan para recuperar el control. Lancé una campaña de publicidad con testimonios reales. Usé vídeos de parejas felices que se habían casado en el resort, turistas que habían disfrutado la estadía, y miembros de la comunidad que amaban el lugar. Hablé con los líderes comunitarios y organizadores de eventos. Me aseguré de que los verdaderos profesionales del área supieran la verdad y siguieran recomendando mi resort. Expuse el intento de boicot. Sin mencionar nombres, publiqué un comunicado en la página oficial del negocio explicando que había habido una campaña de desinformación contra el resort por parte de personas con intenciones maliciosas. Ofrecí descuentos exclusivos para nuevos clientes. Bajé los precios temporalmente y atraje más reservas de las que jamás había tenido. ¿El resultado? Mi negocio volvió a despegar. Y, finalmente, mi madre y mi prima se quedaron sin armas. Habían perdido la guerra. Después de todo esto, mi prima y mi madre dejaron de intentar contactarme. Las llamadas cesaron. Los mensajes desaparecieron. Era como si hubieran aceptado, al fin, que no podían hacerme caer. Un día, mi hermana menor me llamó y me dijo: «Mamá no habla de ti. Es como si no existieras para ella». Y, ¿sabes qué? Me pareció perfecto. Después de toda la manipulación, el abuso emocional, las mentiras y los ataques, no quería seguir existiendo para ellos, porque la familia no es sangre. La familia es respeto. Es apoyo. Es amor real. Y si mi familia no tenía nada de eso para mí, entonces yo no tenía razón para seguir intentando mantenerlos en mi vida. No respondí más llamadas. No volví a sus reuniones. No volví a mirar atrás.